Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Rossi y en el video de hoy vamos a hablar acerca de las variables del entrenamiento. Concretamente la intensidad, que bueno, este va a ser el primer video de una saga o una serie en donde vamos a hablar acerca de todas las variables de entrenamiento más importantes, empezando por la intensidad, seguida por el volumen, frecuencia y luego otras variables como pueden ser el tempo, el SFR y demás. Ahora, empezando con el tema, vamos a empezar hablando acerca de qué es la intensidad, es decir, cómo se define. Bueno, la intensidad de un ejercicio está caracterizada por la pesadez del mismo o la tensión mecánica que genera sobre la musculatura que estamos implicando. Les voy a dar un ejemplo práctico en cuanto a street lifting, que es una modalidad de calistenia más fácil de cuantificar que lo que es skills. Y luego, una vez que entendamos el concepto, la naturaleza de la intensidad de entrenamiento, vamos a aplicarlo en estas palancas más complejas de las skills. Bueno, el primer ejemplo que les doy es una atleta que hace street lifting que puede hacer una dominada máxima, es decir, 1 RM con 50 kilos. Esos 50 kilos representan para este atleta el 100% de su RM o 1 RM. Por ende, esto significa que va a poder hacer solamente una repetición antes de llegar al fallo, ¿no? Ahora, si este mismo atleta lo ponemos a hacer dominadas con 40 kilos en vez de 50, el porcentaje de su RM que va a estar utilizando para hacer este ejercicio va a ser del 80%. Por ende, vemos que la intensidad absoluta y relativa del ejercicio disminuyó. Por ende, este atleta va a ser capaz de hacer más repeticiones con ese peso, en torno a unas 7 u 8 repeticiones, volviendo este ejercicio un 7 u 8 RM respectivamente para este atleta. Ahora bien, en caso que entrenes calistenia y que no te dediques al apartado de street lifting, lo más probable es que trabajes solamente con el peso de tu cuerpo, o al menos en la mayoría de ejercicios. Por ende, en este caso, ¿cómo hacemos para cuantificar la intensidad? Bueno, en ese caso lo primero que vamos a necesitar comprender es una tabla de valores que le voy a estar dejando en pantalla, en donde vamos a estar comparando la cantidad de repeticiones de un ejercicio que nosotros podemos hacer hasta que llegamos al fallo y la intensidad que nos representa ese rango de repeticiones en nosotros. Eso en cuanto a la fuerza dinámica o en movimiento. Por ejemplo, hacer repeticiones de flexiones en plancha, pull-up de front lever, etc. Pero ahora, ¿cómo hacemos para cuantificar los segundos de mantención en un ejercicio isométrico o de fuerza estática? Bueno, en ese caso nos vamos a valer de que 2 segundos de mantención equivalen a una repetición de fuerza dinámica aproximadamente. Por ende, 2 segundos de mantención de un ejercicio, en caso que este sea nuestro máximo hold, va a representarnos nuestro 100% del RM. Que esto, bueno, se lo voy a estar dejando en un cuadro en pantalla donde van a poder sacar todas las conclusiones y todos los valores comparativos de todos los segundos de mantención respectivamente. Y les voy a dar un ejemplo para que lo terminen de entender. Bueno, supongamos que tenemos un atleta que es capaz de realizar una mantención de full planche de 3 segundos antes de llegar al fallo. En este caso, esta mantención de 3 segundos le representa para este atleta un RM o un porcentaje de intensidad del 95 al 97,5%. Por ende, podemos ver de que es un ejercicio de fuerza máxima. Ahora, en caso de que este atleta haga una straddle planche, por ende el brazo de momento va a estar acortado sobre el hombro, vamos a estar reduciendo la intensidad, por más que no cambie el peso de nuestro cuerpo, vamos a estar reduciendo la intensidad justamente en valor de torque, en este caso, al disminuir el brazo de momento, y esta persona va a ser capaz de mantener la straddle planche durante unos 7 u 8 segundos, por ende bajando la intensidad del ejercicio hasta un 90 o un 87%. Ahora bien, ¿cómo podemos organizar todo este conocimiento para traspasarlo en nuestro entrenamiento y que realmente nos dé beneficios? Bueno, una recomendación que les doy es que ustedes saquen cuáles son sus holdeos máximos o mantenciones máximos de los ejercicios que quieren mejorar y cuáles son las repeticiones máximas de los ejercicios que quieren mejorar. Sabiendo esos dos valores, tanto de fuerza estática como dinámica, van a poder trasladarlos a qué porcentaje de intensidad o de su RM les implica cada uno y en base a eso poder organizarse su rutina teniendo en cuenta cuáles son ejercicios de fuerza máxima para ponernos en un primer lugar, de fuerza submáxima en un segundo lugar, fuerza resistencia más cercano al último del entrenamiento y poder organizarse de una manera más cuantitativa para lograr sus objetivos con mayor eficiencia. Bueno, ahora que sabemos el contexto, voy a pasar a explicarle un poco qué implicancia tiene o qué relación tiene cada rango de repeticiones con las ganancias de fuerza y o de masa muscular. Bueno, empezamos hablando acerca de la fuerza. La fuerza tradicionalmente se trabaja en un rango de 1 a 6 repeticiones porque este es el rango más efectivo en caso de que estemos llegando cerca del fallo, en un RIR 1 a RIR 3, para desarrollar la fuerza muscular. Principalmente en el rango de 1 a 3 repeticiones vamos a estar trabajando nuestra fuerza a nivel neural, es decir,
vamos a tener principalmente mejoras a nivel de coordinación intra e intermuscular, aumento de la frecuencia de disparo en nuestras neuronas o motoneuronas y demás ajustes en nuestro sistema nervioso central que mejoran la coordinación y sincronización de nuestros movimientos. No vamos a tener tantas ganancias de masa muscular en este rango, en comparación con el rango de 4 a 6 repeticiones, las cuales, si bien siguen estando dentro del rango de ganancia de fuerza, van a tener una implicación más a largo plazo debido a que sus adaptaciones van a estar centradas más que nada en la mejora de la arquitectura muscular, ya sea cambios en el ángulo de peneación, cambios en la arquitectura del tendón, del citoesqueleto, aumento de la masa muscular y demás, aunque también va a tener un componente neural de mejora, justamente como les había comentado antes, nada más que en un poquito menor escala. Ahora, en cuanto al entrenamiento para hipertrofia muscular, nos vamos a estar basando en un rango de repeticiones de 7 a 15 la mayor parte de nuestro tiempo, debido a que en este rango de repeticiones hay un ratio estímulo-fatiga por lo general más favorecedor que en otros. Esto no significa que en otros rangos de repeticiones no se pueda ganar masa muscular. De hecho, hay varios estudios y metaanálisis que muestran que entrenamientos al fallo o muy cerca del fallo, por ejemplo un RIR 1, entre 5 y 25 repeticiones, no se muestran diferencias significativas en cuanto al crecimiento muscular o hipertrofia. Pero como digo, la mayoría de veces el rango más efectivo es entre las 7 y 15, ya que en este rango es donde se encuentra, como les había comentado, el rango estímulo-fatiga más óptimo. Obviamente depende también para cada persona y para cada ejercicio y grupo muscular, pero también se encuentra el mejor equilibrio entre tensión mecánica o pesadez del ejercicio, la intensidad que nos demanda, específicamente si nos encontramos cerca del rango inferior. Después también del estrés metabólico, que se relaciona con la cantidad de metabolitos que hay en nuestro músculo, es decir, a nivel local, y también se relaciona con la quemazón que sentimos en el ejercicio. Y además con un tercer factor se relaciona, que es el daño muscular. Este último acentuado aún si hacemos un trabajo excéntrico o acentuamos las excéntricas en cada repetición. Ahora, trabajando estos rangos de repeticiones no va a significar de que no vamos a tener ganancias de fuerza. Especialmente si nos centramos dentro del límite inferior de este rango de hipertrofia, entre las 7 y 10 repeticiones principalmente, vamos a tener una buena transferencia o crossover hacia la fuerza a través de esa hipertrofia que ganamos. Otro beneficio que tiene el trabajo dentro de este rango de repeticiones es que vamos a estar alejándonos del rango de fuerza máxima y submáxima, los cuales en calistenia, especialmente en los skills como plancha y demás, se relacionan con un mayor riesgo o prevalencia de lesiones. Por ende, está bueno para meter un trabajo complementario de la musculatura implicada para fortalecerla y así también fortalecer el tejido conectivo, sin exponernos tanto a riesgo de lesión. En cuanto a las adaptaciones que nos genera este rango de repeticiones, va a estar principalmente basado en adaptaciones estructurales, es decir, a nivel del músculo, del tendón, del citoesqueleto y demás, pero no tanto a nivel de mejoras en nuestro sistema nervioso central. A menos de que hagamos las repeticiones muy explosivas y nos mantengamos lejos del fallo, para así tener una mejora en la potencia muscular, es decir, vamos a estar haciendo un trabajo de potencia máxima, que en ese caso sí va a aumentar la frecuencia de disparo de las motoneuronas de la médula anterior, la coordinación intra e intermuscular y demás, pero no nos va a favorecer tanto para la hipertrofia muscular per se. Pasando al apartado de resistencia, vamos a estar hablando de las 16-20 repeticiones en adelante. Nosotros cuando nos movemos en este rango de repeticiones vamos a estar hablando de dos adaptaciones principales o dos mejoras principales. Lo primero es la mejora en nuestra fuerza-resistencia, lo cual va a estar ligado a adaptaciones intracelulares como por ejemplo aumento del número de mitocondrias, aumento del número de mioglobina dentro de la fibra muscular y aumento de las enzimas oxidativas justamente dentro de la cadena de transporte de electrones y demás dentro de la mitocondria. Y adaptaciones extracelulares como aumento de la densidad capilar muscular o aumento de la irrigación sanguínea en esos músculos, es decir, la formación de vasos nuevos que sean capaces de transportarle más oxígeno cuando lo necesita durante el ejercicio. Esto se va a dar cuando estamos trabajando, como había comentado, en rangos de repeticiones más altos. Y la otra adaptación que va a tener es la hipertrofia, específicamente en grupos musculares que estén predominantemente poblados de fibras de contracción lenta o tipo 1, como puede ser, por ejemplo, la musculatura de nuestro antebrazo o, en caso de tren inferior, los gemelos o gastrocnemios. De todas formas, como había comentado, siempre que nos mantengamos dentro de un rango de 5 a 25 repeticiones, la hipertrofia va a estar garantizada en caso que estemos muy cercano al fallo o incluso al fallo. Y por último, la recomendación que les doy en caso de que hagan entrenamientos de fuerza isométrica son mantenciones de 3 a 6 segundos para la ganancia de fuerza máxima,
de 8 a 12 segundos aproximadamente para la ganancia de fuerza, un poco de menor cuantía, pero también acompañado de ganancia de masa muscular y mejora en la propiocepción. Y ocasionalmente también nos valemos de mantenciones de 15 a 25 segundos, especialmente con bandas elásticas o en alguna regresión, para mejorar la propiocepción o conciencia muscular, es decir, mejorar el patrón de activación y la conciencia de que estamos en una buena alineación en el elemento, aunque estemos en un menor rango de intensidad. Estas mantenciones largas también son muy útiles en días de entrenamiento ligero, en donde nos estamos recuperando y lo utilizamos a modo de recuperación activa. O también en periodos de adaptación a elementos nuevos a los cuales no nos veníamos exponiendo previamente, por ende necesitamos un trabajo de adaptación articular y tendinoso previo a exponerlo a cargas altas para evitar justamente riesgos de lesiones. Esto fue todo por hoy, gente. Espero que les sirva mucho y que puedan de esta forma sacarle todo el provecho a sus entrenamientos de estáticos o de strength lifting o de cualquier modalidad que realicen, siempre basados en ciencia y en fisiología del ejercicio. Les mando un abrazo grande y espero que anden bien. Nos vemos en la próxima.